Lo que necesitas de la música, todo en un mismo lugar. Formación musical para la familia, música en vivo para eventos, musicanterapia del adulto mayor, serenatas en vivo y en línea y home studio. En nuestro programa de musicanterapia del adulto mayor contamos con terapias grupales y serenatas al oído. Somos marca reconocida en la musicalización de eventos. Nuestra especialidad, las bodas. Contamos con todos los formatos y opciones para potenciar la emotividad de cada momento. El último año ha demostrado que no es momento de seguir postergando nuestro deseo de tocar un instrumento e incursionar en la música. Por eso contamos con todas las herramientas, métodos y procesos para ayudarte a cumplir ese sueño. Arte aparte, sigue sonando, sigue soñando. Composición, asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia, Tilcara, Argentina. Soy fueguino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y pasaron 10 años. De la mano de Marcelo Levicoy y el Sindicato Argentino de Músicos Seccional Ushuaia, nacieron la lucha y la constancia. Se asomó la esperanza y nos atrevimos a ir por los primeros sueños. Hoy, esos sueños se hacen realidad. Hoy, 22 familias fueguinas de músicos tienen su solución habitacional. Hoy construimos bases de prosperidad y desarrollo. Quiero agradecer al SADEM Ushuaia, agradecer también especialmente a Marcelo Levicoy. Muchísimas gracias. Más cumplido, gracias máquina, gracias a la gente del SADEM. Muchas gracias al SADEM y a la conducción de Marcelo Levicoy. Muchas gracias a SADEM Ushuaia, a todos los muchachos que han trabajado en esto. No lo puedo creer, estamos muy felices, muy felices. Gracias. Gracias SADEM Ushuaia por este sueño. Gracias SADEM Ushuaia. Gracias SADEM Ushuaia, conducción Marcelo Levicoy. Bueno, queríamos agradecerle al SADEM y a Máquina Levicoy por este regalo, así que muy contento, gracias. Gracias al SADEM Ushuaia. Muchas gracias, Máquina. Muchas gracias, mi nombre es Javier Piñal, soy secretario gremial acá del SADEM. Hace desde el año 94 que estoy con mi sueño. Se lo agradezco a SADEM, a mi compañero Ciro Máquina Levicoy. Muchas gracias al SADEM por esta oportunidad. Gracias Marcelo, después de muchos años logramos el propósito para todos los que venimos luchando en el SADEM. Un abrazo y suerte. Sindicato Argentino de Músicos, Seccional Ushuaia. Conducción, Marcelo Levicoy.
Composición. Asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia. Tilcara, Argentina. Les doy la bienvenida a la ponencia que hemos preparado, parte del plantel docente de la licenciatura en musicoterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de UCES en Buenos Aires, Argentina. Vamos a intercambiar sobre los aciertos, desafíos, dificultades que hemos encontrado en la adaptación del dictado de contenidos durante el transcurso de la pandemia por COVID-19. Esto sin duda implicó una importante flexibilidad por parte de autoridades, docentes y alumnos, quienes con un alto grado de compromiso, dedicación y colaboración han logrado superarse en cada una de las etapas. Para llevar a cabo esta tarea, hemos recurrido a las tecnologías de información y comunicación. En nuestro caso, hemos elegido la plataforma Zoom, el WhatsApp y el Google Drive. Además, contamos con el campus institucional, a través del cual realizamos el intercambio de material de estudio, las consignas para trabajos prácticos e incluso hemos tomado evaluaciones. Nos encontramos con que la mayor de las adaptaciones que hemos tenido que afrontar fue el diseño y el formato del dictado de clase. Esto incluye la realización y entrega de los trabajos prácticos, como así también las evaluaciones parciales y finales. A partir de marzo 2020, las clases comenzaron a dictarse en forma virtual sincrónica, tanto para contenidos teóricos como prácticos, sean musicales o no. Es decir,
que docentes y alumnos se encuentran en aula virtual mediante la plataforma Zoom en el horario habitual de clase. Para ello, los docentes han tenido que diseñar un formato de clases, de trabajos prácticos y de evaluaciones, de manera que fuese congruente con las habilidades que los alumnos deben adquirir. Durante el primer cuatrimestre 2021, hemos decidido incursionar en una nueva modalidad de dictado de clases emulando el formato semipresencial, es decir, alternando clases sincrónicas con contenido asincrónico, de modo que las clases sincrónicas se dictan quincenalmente y en las semanas intermedias las clases son de contenido 100% asincrónico. Esto lo hemos implementado con materias musicales y no musicales con muy buen resultado. A partir de agosto 2021, la universidad comenzó a poner en práctica el protocolo de retorno gradual a la presencialidad. Esto implicó la reformulación del dictado de materias de contenido práctico. Es así que ofrecimos materias de cursada 100% presencial, otras en formato semipresencial, es decir, con clases en aula para contenidos prácticos, combinado con clases sincrónicas virtuales y contenido asincrónico, y además tenemos la posibilidad de ofrecer clases híbridas. Para tal fin, la universidad cuenta con aulas equipadas con tecnología que permiten que el docente y un grupo reducido de alumnos se encuentren en el aula mientras que el resto de los alumnos toman la clase en forma sincrónica remota. Estos grupos de alumnos rotan clase a clase para que todos tengan la oportunidad de asistir a clases presenciales. A continuación, le voy a dar paso a los integrantes del plantel docente para poder ampliar sobre el tema. Me presento. Mi nombre es Diego González, soy profesor de las materias Fundamentos de Instrumento Armónico 1 y 2 y Géneros Musicales 1 y 2, que son todas materias del área musical de la carrera. Mi nombre es Alejandro Espinosa, soy docente de la materia Psicología de la Música y de Teoría y Metodología de Adultos y Adultos Mayores. Soy Marcela Lichtenstein, soy la directora de la carrera y también docente de las materias Introducción a la Musicoterapia, Improvisación Clínica 3 y doy también algunas clases en la materia de Teoría y Metodología a niños y adolescentes y adultos mayores. Bueno, mi nombre es Catalina Díaz, soy profesora de la materia Grupo de Musicoterapia 1, Grupo de Musicoterapia 2 y Teoría de Metodología de Niños y Adolescentes. Un poco por la vertiginosidad con la que tuvimos que empezar a hacer esto, al principio las clases pasaron a ser todas sincrónicas por Zoom. Lo primero que hicimos fue, trasladar el horario de clase en aula al horario de clase en Zoom. Yo creo que fue un acierto en algún momento incorporar el intercambio de videos de manera sincrónica con los alumnos, en lugar de solamente escucharlos tocar en clase. Ahí noté que podían expresarse de otra manera. Es la barrera de la computadora y la camarita y cómo me acomodo y cómo estoy. De alguna manera se salta cuando el alumno se filma tranquilo en su casa, sin apuro, sin ser observado, sin todo lo que implica la conexión por Zoom. Y después nos manda el video. Y entonces ahí pudimos ver mucho mejor resultado musical e interpretativo y técnico en todos los aspectos. Creo que también que tiene que ver con que al grabarse ellos mismos necesitaron autoexigirse más respecto a lo que estaban haciendo. Y eso me parece que es creo que es así, que cuando uno se graba y después se ve, es mucho más crítico y hasta rehace y rehace y rehace, y eso implica un estudio que de otra manera no se haría, ¿no? Si se toca en vivo y salió como salió y ahí quedó el asunto. Así que me parece que eso fue un gran acierto en nuestra parte, que tiene que ver con tocar, básicamente. Yo considero un acierto la experiencia que se adquirió en este tipo de formato. Porque desde el punto de vista profesional, yo lo que viví personalmente es que nosotros en la clínica también tuvimos que
empezar a utilizar el formato virtual. Tuvimos que modificar nuestras estructuras o nuestros encuadres para poder obedecer a lo que se estaba mandando, ¿no? En muchos casos se cerraron los consultorios, las instituciones no nos permitían ingresar, entonces tuvimos que variar nuestro encuadre, modificarlo en relación a lo que nos estaban exigiendo. Y creo que es una cosa, así como nos preparó a nosotros, para los alumnos, futuros profesionales, se encontraron con esta realidad que también se vivió a nivel profesional. Pienso que uno de los aciertos tiene que ver con la ampliación, que hubo como una expansión en la modalidad de la formación. Es decir, que uno al principio, cuando ocurrió esto del cambio abrupto, pensaba, ¿y cómo se hace entonces? ¿Cómo hacemos si no nos vemos? O sea, ¿cómo podíamos imaginar que no verse en persona podía ser una posibilidad? Y creo que de alguna manera la situación nos llevó a diseñar estas nuevas modalidades de acercamiento, de hacer música con otros, de adquirir habilidades específicas, expandiendo las posibilidades. Esa expansión trajo beneficios para la formación del futuro profesional, porque estas habilidades en otras instancias a lo mejor uno las desarrolla en el andar, pero durante la formación no siempre estaba presente. También se formaron los receptores obligadamente en este tiempo, ¿no? Claro. Es decir, en esto nos capacitamos los que lo necesitábamos para trabajar, pero también el que quería hablar con sus familiares, ¿no? Y entonces de repente hay una capacitación colectiva en ciertas herramientas que permite que se puedan aprovechar. Yo pienso que hay algo fundamental de la formación, que es la escucha musicoterapéutica, que tanto se trabaja, que tanto se aborda, que gracias también a esta modalidad de virtual y ahora la nueva presencialidad, permite también hacer como foco o hilar más fino en esa escucha musicoterapéutica. Si bien hay interferencias, pero también eso construyó posibilidades y potenciales en la formación, ¿no? Porque estos alumnos van a tener otras capacidades de escucha que tal vez en otro tipo de formación. Así que creo que brindó una estrategia nueva y poderosa para futuros musicoterapeutas. Yo creo que en el recorte de los contenidos, en poder elegir cuáles realmente se podían dictar en forma remota y cuáles necesariamente necesitan la presencialidad, o cómo transformar esos contenidos que requieren la presencialidad a hacerlo en forma remota. Entonces, este rediseñar, ¿no? Los contenidos y en el formato o en la modalidad que eligieron, me parece que hizo que también los tiempos se aprovecharan diferente. También me parece que va a hacer falta que transcurra un tiempo para poder realmente quedarnos con las ventajas de esto que pasó, porque hay algunos aspectos de la presencialidad que no son reemplazables, o al menos no con esta tecnología, pero después hay aspectos positivos. Yo creo que hubo un primer desafío que se sorteó y podemos considerar superado, que fue la adaptación tanto de los docentes como de los alumnos al manejo de las herramientas que aparecieron de forma obligada y de un día para el otro. Ese transitar llevó un tiempo de adaptación, que yo estimé más o menos en un mes en mi caso. A los alumnos no se sentían cómodos, no se soltaban, porque estaban un poco incómodos, porque la computadora por ahí la cámara apuntaba medio de costado, el micrófono se corría, no se veía, cosas que a la hora de expresarse musicalmente son tremendamente condicionantes. Si uno no está cómodo y suelto y relajado, mucho no se puede hacer.
Y eso requirió una adaptación. Yo también creo que la manera en la cual evaluamos y propusimos cuestiones como el aprendizaje técnico, la postura, la musicalidad, la relajación, toda la parte corporal del instrumento, al principio costó, eso fue una adaptación más de parte de los docentes, creo yo, pero estoy convencido de que eso se puede hacer. Yo, al haber vuelto a la presencialidad, desde ese aspecto no noté algo que no haya visto en las clases de Zoom y me haya dado cuenta en la clase presencial. Como desafío, por lo menos yo vi desde la parte cuando se dictaban clases de manera virtual, bueno, vuelvo al tema de la escucha, ¿no? Los alumnos tenían que tocar en conjunto, coordinar el grupo, y también había una cuestión de delay propio de la tecnología que dificultaba justamente que la escucha sea fiel a lo que ocurría en el momento, ¿no? Entonces habían ciertas dificultades y tenían que utilizar ciertos mecanismos o ciertas formas de ir acomodándose a esas dificultades, que realmente yo pienso que terminó siendo un resultado positivo, ¿no? Porque fue parte de un aprendizaje que les queda a ellos también, pero fue un desafío. Y la nueva presencialidad, el uso de barbijos, el uso de mascarillas, la distancia social, apertura de ventanas, que haya muchas más dificultades también de la emisión del sonido, emisión de la voz, y también en la escucha, ¿no? Entonces los alumnos van acomodándose a eso, pero también son desafíos de la nueva realidad o de la realidad que trajo la pandemia aparejados, y creo que eso fue es el principal desafío, por lo menos que yo evidencio. Claramente hay un montón de otras cuestiones. Bueno, particularmente yo comparto con Catalina y Diego todo lo que expresaron, porque si algo fue dificultoso fue, ¿no?, este tema principal, ¿no?, de las escuchas, de los contactos visuales, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí por ahí más me tocaron, ¿no? El no saber nunca cuándo te están mirando. Eso es algo que a mí, en lo que tiene que ver con el contacto por Zoom, es algo que me da un reparito ahí, ¿no? Si bien uno puede entablar diálogos y demás, incluso cuando estás hablando con esa persona no sabes si te está mirando, porque uno mira la cámara, no la mira. Bueno, yo considero que en este último tiempo, donde empezaron a incorporarse las clases presenciales, a los alumnos se les está pidiendo que incorporen hábitos de seguridad e higiene, ¿no? Con el uso de instrumentos, con el uso de limpiar su recinto, de mantener las cosas higienizadas, sus manos. Y para mí sería un gran desafío que los futuros profesionales se formen con esa estructura, ¿no? Que lleven hacia adelante, que incorporada esa acción de salubridad, ¿no? Esa acción de cuidado personal y cuidado del otro. Yo creo que sin duda para todas las disciplinas que involucran la música, el gran desafío es la tecnología disponible, ¿no? Y entonces la tecnología no alcanza, no es suficiente para lo que tenemos que hacer, por lo que contabas antes, Catalina, ¿no? Del delay, de esta imposibilidad de tocar juntos. Entonces, va a ser un desafío que, o sea, hasta que tecnológicamente no aparezca algo que realmente pueda resolver esta problemática. Por otro lado, el otro desafío está en la disponibilidad de la tecnología para el profesor y para el alumno. No siempre es una posibilidad. A mí al principio no es que me entusiasmó, pero sí me generó un corrimiento de rutina y de cosas que uno hace habitualmente en lo laboral, que
iban a modificarse necesariamente. Y a mí en lo general eso me entusiasma, lo que me mueve un poco de la rutina y me hace hacer algo de manera distinta. Tiendo a creer que es algo positivo, y sino que en mi caso fue casi de un día para el otro tener que adecuar todo. Algo que ya venía, aparte había empezado de manera presencial y pasó en medio de la virtualidad de una semana para la siguiente. Estaba preocupado con si les iba a poder ver el cuerpo entero, si iba a poder verles las manos con el nivel de detalle que la miro cuando tengo un alumno tocando enfrente de mí, cosas que si no las podía resolver no sabía cómo iba a hacer para evaluar. Eso se terminó resolviendo, por supuesto. No es de la misma manera que lo presencial, pero yo considero que se puede enseñar bien y evaluar bien. En principio, la materia que yo dicto es una materia que tiene un porcentaje bastante teórico, pero la realidad fue ingresar a un mundo que por ahí no tenía tan conocido como el de la virtualidad. Si bien uno maneja, ¿no?, los dispositivos electrónicos y demás, la realidad es que había cosas que yo desconocía, como el Zoom. Hasta la pandemia yo no conocía el Zoom. Había hablado por Skype, había usado otros medios, pero nunca había conocido el Zoom, y la realidad era el cambio del 1 a 1 a hablar de manera grupal a través de un dispositivo virtual. Así que para mí fue una gran sorpresa, pero que hubo que afrontarla dentro de la parte académica, y creo que de repente todos tuvimos que hacer una gran transformación en eso. Bueno, en mi caso en particular, yo ya cuando ingreso a dar clases en la UCE ya había atravesado la primera parte de la pandemia, ya estaba habituada a lo que era el Zoom, pero claramente era distinto, y me sentí igual muy, bueno, en esa parte un poco cómoda porque ya venía habituada, y por el otro lado sí, obviamente que habían desafíos, y ahora en la presencialidad también me sentí muy feliz de volver a la presencialidad, de conocer a los alumnos de manera presencial, y también hay desafíos. En mi caso, en el doble rol de estar como directora y como docente, fue intenso. Fue intenso porque hubo que acompañar a los docentes en este cambio abrupto de modalidad de dictado de clase, con lo cual fue un momento intenso al principio, en marzo 2020, pero que luego uno se fue habituando y todo comenzó a fluir, ¿no? Y ese acompañamiento fue menos necesario. Y ahora en el retorno gradual a la presencialidad, yo estoy contenta también de tener la posibilidad de estar con los alumnos en el aula, más allá de todos los cuidados que uno tiene que tener, y que eso siempre uno lo tiene, ¿no?, en el pensamiento de cómo cuidar el entorno para evitar cualquier tipo de contagio, de situación no deseada, pero uno se sobrepone a ese pensamiento o a ese temor frente al estar con los alumnos en el aula, ¿no?, y poder vivir diferente lo que es el intercambio y el dictado de contenidos. Sí, se vive diferente, pero genera una emoción el hecho de volver. La materia que estoy dictando está ahora bimodal, digamos, o sea, una parte presencial y otra continúa virtual, pero el contacto con los alumnos, creo que para ellos también es una cosa muy importante, porque te lo dicen, te lo demuestran, van con ganas, más allá del horario que les toque cursar. Entonces, eso te demuestra que es algo positivo lo que está pasando en la vuelta a la presencialidad. Sí, yo coincido que había avidez de compartir en grupo de manera presencial. Sí, yo pienso que también para los alumnos el tema de una carrera que involucra, de las ciencias de la salud, pero que involucran tanto lo interpersonal,
también el poder verse en persona es algo significativo también en su formación como futuros musicoterapeutas y súper necesario también, así que es algo que claramente cada uno eligió musicoterapia por un fin determinado, pero tiene que ver con esto, con lo interpersonal, con el contacto con el otro. Entonces, bueno, poderse ver, aunque sea con, obviamente, todos los medios de cuidado, era fundamental para su formación también. Yo como conclusión, creo que hubo un momento de adaptación a lo virtual y ahora yo me siento en una adaptación a la presencialidad, paradójicamente, y creo que idealmente, cuando todo esto pase y no haya nada que sea obligado por cuestiones sanitarias, deberíamos poder encontrar lo mejor de cada uno de los dos mundos, lo virtual y lo presencial, tomando las fortalezas y tratando de no tener que lidiar con las contras. Creo que seguramente nos fortalece porque nos da herramientas, porque nos llena de recursos, porque hoy por hoy estamos sentados pensando en un futuro, pero que basado en esto que nos pasó, y creo que eso tiene mucho de bueno, que hay mucho por seguir indagando, hay mucho por investigar y fortalecer también toda esa experiencia que tuvimos para que forme parte de nuestro quehacer profesional y que lo tomen los alumnos como herramientas para su trabajo futuro. Como conclusión también me gustaría compartir que más allá de haber transitado 1 año y medio en clases virtuales, sincrónicas y asincrónicas, se ve en los alumnos el desarrollo de las habilidades. Es decir, que el desafío también ha sido cómo asegurar que los alumnos adquieran las habilidades. Y ahora que estamos retornando a la presencialidad, las habilidades se ven, se aprecian. Entonces, me parece que esto es lo importante, no descartar una modalidad de enseñanza-aprendizaje que complementa a lo que siempre utilizamos, que era la presencialidad. Creo que es necesario poder hacer uso de todas las herramientas que tenemos, todos los dispositivos, todas las modalidades, porque eso enriquece. De mi parte, agradecer la invitación a participar de esto. Me parece que siempre está bueno pensar sobre las experiencias. A eso hace que uno incorpore y asimile mejor las cosas, y el estar acá de alguna manera me hizo pensar cosas, así que lo agradezco. Sí, considero que es importante trabajar y compartir la experiencia en el trabajo pedagógico, porque tiene que ver con la formación de los profesionales del mañana, y a pesar de que esto haya sido, o podemos considerarlo como un traspié, esto de la pandemia, creo que en general la educación ha actuado con celeridad para que exista la continuidad. Así que yo agradezco eso, de que se haya podido llevar a cabo, porque nos merecemos buenos profesionales, y los estudiantes merecen una buena educación. Así que muchas gracias por esta invitación. También quiero agradecer a los organizadores por la invitación y por la posibilidad de contarles cuál fue nuestra experiencia, que por cierto ha sido muy diversa. Buenas tardes, estamos desde el Instituto CERNI grabando este video para el 23º Congreso de Musicoterapia. Me presento, yo soy Adolfo Sena, soy acompañante terapéutico y profesor.
y me encuentro dictando y trabajando en el Instituto CERNI en un taller que se llama de escolaridad. Después mis compañeros también se van a presentar y la idea para este congreso fue cómo nosotros diagramamos las actividades, los objetivos y la respuesta que tuvimos con los concurrentes en relación a un difícil momento que hemos vivido en Argentina y en distintas partes del mundo en relación a la pandemia. Como es de público conocimiento, las vacunas recién vinieron en marzo de este año y bueno, el año pasado no se pudo poder transitar los distintos espacios en forma presencial y tuvimos que hacerlo todo en la virtualidad. Es por ello que tuvimos que pensar distintas estrategias, distintas formas de poder seguir comunicado con los concurrentes para poder trabajar los distintos contenidos que tenemos en cada uno de las áreas o talleres de los talleristas y a partir de ahí armar distintos abordajes. Especialmente desde el área de escolaridad y desde el área de plástica y desde el área de terapia ocupacional se pensó un abordaje en forma integrada y también se fusionaron en algunas oportunidades los encuentros. Desde el área de escolaridad trabajé con mi compañera Verónica el hecho de poder pensar objetivos y propuestas en relación a distintos cuentos y nosotros partimos primero desde los saberes previos de los concurrentes y les propusimos que ellos nos dijeran bueno, qué tipos de cuentos querían que abordemos y bueno, ellos dijeron que querían abordar el cuento del Principito y el cuento de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Específicamente desde mi área trabajamos bueno, de dónde eran la biografía de los autores, por qué habían escrito esos cuentos y también trabajamos los distintos personajes que aparecían en ese cuento y las acciones de esos protagonistas. El grado de pertenencia de los concurrentes con estas actividades fue muy positivo. Hicimos también dramatizaciones de los cuentos y después, bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera Verónica, que ella era el área de arte y pintura y bueno, y ella ahora va a comentar cómo fue su abordaje. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Miranda, soy acompañante terapéutico y dentro del Instituto CERNI tengo un taller de plástica y artesanía, el cual, como contó mi compañero, trabajamos en conjunto. Bueno, se propuso trabajar este año más que nada por la pandemia a través de la videollamada. Los chicos fueron los que sugirieron trabajar con algunos cuentos, como por ejemplo fue El Principito y más actualmente cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Yo traté de trabajar todo lo que es el área del dibujo y la plástica, donde los chicos pudieron ilustrar los personajes de cada cuento. También se les propuso hacer un final distinto a cada cuento, también lo ilustraron, utilizaron diferentes técnicas y bueno, materiales para hacer ese trabajo. También notamos de parte de ellos mucho entusiasmo al realizar las actividades. La plástica para ellos es importante porque es una manera de que ellos puedan crear, de usar su imaginación y bueno, fue plasmado en sus trabajos.
también nos enviaban esos trabajos a través de WhatsApp y bueno, así se fue trabajando durante este periodo. Y el espacio de reflexión en cuanto a cómo los chicos capitalizaron estos saberes, o sea, también estuvo centrado en preguntarle a la familia cómo ellos recibían estas actividades y bueno, la familia nos decían de que todo lo que tenga que ver con esto de la dramatización, el poder pintar, a veces cambiar los nombres de los personajes, ellos lo veían como muy positivo y el hecho de que nosotros también desde las 3 áreas apuntábamos siempre que eran muy importantes en este contexto complicado de estrés y que las distintas emociones por las que pasaban la familia, los concurrentes y los concurrentes, que ellos pudieran estar en contacto con nosotros y poder brindarle contención y habilitar la palabra para poder socializar esas emociones y esos estados con que ellos se encontraban y poder propiciar nuevos encuentros y habilitar la palabra, ¿no? Bueno, ahora va a seguir nuestro compañero José Luis, que les va a comentar cómo abordó su área. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Luis Montanari. Soy licenciado en terapia ocupacional y tengo a cargo el área de terapia ocupacional del Instituto CERNI Educativo Terapéutico de la ciudad de Rosario y fundamentalmente en este periodo de pandemia nuestros objetivos fueron dirigidos a la prevención y a la contención. La prevención a través de las actividades de la vida diaria, donde trabajamos en la enseñanza y la instrucción de la confección de barbijos, el uso correcto de los mismos, el lavado de manos, todo lo que es lavado, higiene de manos, el correcto lavado de las mismas, el uso del jabón, el uso del alcohol, cómo prevenir todo lo que es el manejo de los elementos, la sanitización de los elementos de uso cotidiano en la casa de los concurrentes, e incentivarlos a la participación activa de las videollamadas que hacíamos con ellos y también, como bien dijo mi compañero Adolfo y mi compañera Verónica, muchas veces hemos articulado los talleres para hacerlo también más interactivo y que tengamos mayor participación. Uno de los encuentros que nosotros nos acordamos que fue muy vivencial para los chicos fue cuando tuvimos que armar el árbol de Navidad en víspera del diciembre del año 2020. Bueno, ahí trabajamos con cada profesor propuso cómo había armado el árbol de Navidad, los chicos también propusimos, bueno, qué sentido y qué significación le daban ellos a esta fiesta tan particular, porque era el primer año que para todos íbamos a transitar en un contexto de pandemia y la verdad que se propuso que pintemos árboles que le podamos decorar y bueno, y después también darle una significación que tiene que ver con esto de compartir un encuentro y compartir con las familias, que en ese momento era todavía muy difícil el tema de compartir los espacios, pero bueno, se podía habilitar reuniones con pocas personas y bueno, se charló con los concurrentes toda esa cuestión. A raíz de todo lo que fue esta dificultad en la participación presencial, también desde terapia ocupacional empezamos a dar forma a un taller de radio virtual a través de las videollamadas, donde cada uno podía expresar sus sentimientos, emociones. Empezamos a leer textos y a hacer reflexiones grupales. Participábamos de actividades festivas, festejamos los cumpleaños a través de las videollamadas articulando las 3 áreas
la de plástica, la de terapia ocupacional y la de educación. Fue muy buena la participación, el ánimo que cada uno de ellos, cómo le iba cambiando y cómo aportaban ideas, cómo a través también del uso de la música podíamos darle un contexto más divertido, si lo podemos llamar de esa manera, y más interactivo a este proceso de virtualidad que a través del tiempo se pudo a lo mejor hacer un poco menos sostenedor y tedioso. Aún así, el proyecto del taller de radio se empieza ahora a plasmar desde lo presencial. Y también podemos estar recordando que proponíamos desayuno y con diferentes temáticas, y bueno, los profesores desayunamos en la virtualidad y los concurrentes también, y bueno, hablábamos también del tema del cuidado de la salud, en el sentido de qué alimentos están consumiendo los concurrentes, el hecho de la importancia de alimentarse bien, tener una rutina en relación al sueño, a las actividades. Todo eso se plasmaba desde los distintos talleres, pero siempre cuando compartíamos encuentros hablábamos de eso, en el sentido de que los chicos también le den importancia a lo que era el estar en este sentido encerrado en la casa, pero que puedan estar bien, o sea, teniendo cuidado en relación a la cantidad de horas que duermen, a la cantidad de horas que utilizan los dispositivos, las tablets, los celulares, y la importancia de hacer alguna actividad física. Claro, era también una manera de meternos en su rutina diaria, en su vida cotidiana, y compartir con ellos a través de nuestra experiencia, la que ellos estaban viviendo, y de las enseñanzas saludables que les podíamos dar, poder mejorar su calidad de vida, su situación emocional, consecuencia del encierro, el estrés que les produjo el mismo, y como hemos repetido antes, también poder compartir lo que ellos vivían a diario con sus familias, la dificultad de no estar viendo a sus amigos y pares de la institución. Y después también hemos trabajado en forma coordinada también con el área de psicología, que nosotros muchas veces cuando situaciones que aparecían de crisis de los concurrentes, nos comunicamos con el área de psicología para poder después pensar otra intervención y poder abordarlo desde lo que es bien de su área. Así que creo que es eso lo que nosotros hemos trabajado y hemos capitalizado un montón de experiencias, saberes, aprendizaje, porque nunca hemos estado trabajando tanto tiempo desde la virtualidad, más en un contexto de mucha angustia y de estrés que fue producto de esta pandemia. Apuntamos principalmente a la voluntad y a la búsqueda de sentido de lo que ellos estaban viviendo, a que puedan presentir y sentir lo que les estaba pasando y poder actuar en consecuencia de todo esto. Lograr una motivación, aumentar la creatividad, ponerlo todo en palabras, poner sus emociones en palabras, todo lo que ellos. Camino Abierto es un centro cultural y en realidad es el lugar ideal para personas que han sufrido o están sufriendo algún tipo de crisis mental o emocional, ¿no? Sea momentánea o no. La locura al principio la relacionaba simplemente con un manicomio, con personas encerradas en un lugar donde apenas ven la luz del día. Esa idea tenía. Pero ahora, en este momento, para mí, la locura es ausencia de cordura y pérdida de los límites de la realidad. Es una definición muy amplia, ¿no? Pero muchas veces todos estamos un poco locos, ¿no?
Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, yo decía comunitario. Bueno, esa palabrita me gustaba. Después sí, realmente vi que de lo que trata siempre de hacer Camino Abierto es de buscar que los usuarios que han pasado por alguna crisis, que quieran recuperarse, todo el personal de Camino Abierto lo ayuda a mejorar su situación, a cambiar y bueno, para que todo eso sea diferente, para empezar de nuevo muchas veces. Hay momentos en que no se sabe desde afuera quiénes son los colaboradores, los operadores y quiénes los usuarios. Nadie se cree más porque tenga un cargo, una profesión. Con los vecinos hay un cambio de 180 grados en la relación, porque hubo un tiempo al comienzo que se oponían tenazmente a que Camino Abierto se instalara allí. Tenían miedos, prejuicios y hicieron manifestaciones protestando en contra de que Camino Abierto viniera allí. Finalmente, de a poco, entendieron que Camino Abierto estaba para ayudar a la gente. A veces uno tiene miedo de personas que no conoce, los prejuicios, ¿no? A través de los talleres se busca ver qué les gusta a las personas. Hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta teatro. Bueno, no le gustará teatro, pero por ahí le gusta coser. Hay muchos que ahora tienen su casa, por ejemplo, porque entre psicólogos, operadores, toda la gente de salud mental, ¿no? Les ayudan a encontrar una casa que sea generalmente mejor que la que tenían, ¿no? Y que puedan tener una vida digna para salir adelante de una mejor manera, ¿no? Me enganchó la onda del lugar, de las personas que trabajan. Es como una familia, realmente es una familia. Me dedico mucho a lo que es teatro, música, la murga. La murga es una cosa que es un contagio colectivo como de alegría, y a la vez es rara la murga, es como cuando la empezás a bailar, ¿viste? Como que te contagia esa alegría, pero a la vez estás dando un mensaje, ¿viste? Porque como que le da un mensaje a la gente de afuera, ¿viste? Nos sentimos liberadas, nos sentimos que servimos en la sociedad, porque cada cosa que nosotros hacemos siempre hay algo para vender, hay algo que nosotros hacemos y uno nota que que todavía servimos, que no somos no somos locos, tenemos nuestra falencia, pero no somos locos, ¿no? Y creo que
Camino desde ese sentido es un gran modelo para olvidarnos de aquellos, para romper con ese prejuicio de aquello que hicimos, de aquello que fuimos, de aquello que padecimos, y transformarlo en una fortaleza, en poder, más allá de todo lo que atravesé, poder sentir que soy parte nuevamente y que puedo. Es una forma de no tenernos, los que tenemos alguna falencia, estar encerrado, porque eso no ayuda a salir adelante, nos carcome el alma, nos sentimos mal. Entonces esto de la descomunalización es una aliciente ayuda para nosotros los enfermos, porque no estamos encerrados, no estamos en un lugar donde nos sentimos atrapadas, como si fuéramos atrapadas sin salida, ¿no? Fíjate vos que si vos tomás al chico antes del taller, te vas a dar cuenta que en el momento que empezó con sus manos, yo lo he visto en la cerámica. Por ejemplo, Alicia, la primera vez que hizo algo, yo en un ratito, todo rápido, ¿viste? Y no, pará, que esto no es así, qué sé yo. Lo mismo pasó con el profesor de dibujo. Y después me conecté y empecé a trabajar tranquilo. Y después empecé a mirar a mis compañeros. Yo siempre miro a mis compañeros, que los requiero, a Tino, por ejemplo, que cuando está haciendo un taller está conectado, como que volvió a la realidad y se olvidó de los cigarrillos, se olvidó de la ansiedad ese, o que se quiere ir, o que pide el alta, o que los medicamentos, o lo que sea. Y en ese momento está conectado. Cada uno tiene su ritmo, su sabiduría, su proyecto, ¿no? Y yo le diría que se acerque a Camino Abierto, que a él se va a componer, porque es una parte de tratamiento. Si yo no vengo a Camino Abierto, me falta una parte, y me falta la parte del cuerpo a mí, porque acá Camino Abierto me dio mucha paz también, amor, y me hizo salir adelante, y salí con toda esa amargura que yo tenía. Yo creo que el arte nos salva a todos, y no es que el arte es de los famosos nomás, está en la vereda, un artesano, está en todos lados. El arte es lo que nos salva. Minería contaminante. El agua es vida, la Pachamama se defiende. Así le damos la bienvenida a la primavera. Somos uno participando de este congreso de musicoterapia. Ser del Tiempo, Meli, Tamara. Hola, somos un grupo de investigadores de distintos puntos del país que estamos funcionando como una red colaborativa desde el año 2020.
Buscamos evaluar el impacto de la pandemia en la salud mental de todos y cada uno de los trabajadores de los distintos dispositivos sanitarios. Queremos poner en valor la labor de las personas trabajadoras del sistema sanitario, visibilizar sus problemáticas, elaborar un diagnóstico certero de justamente el impacto que tuvo esta situación extraordinaria e imprevista y aportar a futuros proyectos de gestión de políticas de cuidado y protección de los y las trabajadores de la salud. Entre los resultados que surgieron de la primera etapa del estudio, casi el 54% de los entrevistados presentó algún tipo de morbilidad psicológica. Por otra parte, se observó mayor confianza y seguridad en la red de compañeras y compañeros de trabajo, mayor fue la protección frente a los trastornos de ansiedad y depresión. Como te dijimos, el estudio está destinado a todo el personal sanitario de diferentes dispositivos, ya sea que trabajes en la atención a la salud, en el transporte, en el mantenimiento, en la administración, etc. Por eso te pedimos que respondas esta encuesta, que es sencilla y ágil. No te va a llevar más de 15 minutos. Tu participación es totalmente confidencial y voluntaria, además de ser inmensamente necesaria. Para participar, te invitamos a ingresar a www.saludmentalcovid19.org. No es posible tener un mail o un link con la encuesta. Tu experiencia es muy valiosa, nos importa y nos puede ayudar a pensar cómo cuidarnos mejor. Sabemos y somos conscientes del desgaste, del cansancio. Es por eso que remarcamos nuestro agradecimiento para completar la encuesta. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Laura Sánchez, soy médica. Actualmente me desempeño como jefa de APS en el Hospital Dr. Salvador Massa en Tilcara. Quiero agradecer la invitación a Jorge una vez más a este 23 Congreso de Musicoterapia y también agradecer a Ada y a Diego, que los conozco en el grupo, para participar en este congreso. Voy a comentar brevemente desde Salud cómo vivimos la pandemia en la atención primaria de la salud en el pueblo de Tilcara. Esta pandemia, bueno, obviamente nos sorprendió a todos, nos modificó muchas cosas, nos cambió muchas programación, muchas actividades a las cuales veníamos acostumbrados. Yo más o menos voy a explicar un poco cómo se modificó o cómo nos tuvimos que adaptar en lo que es la atención primaria de la salud en nuestra área. En otras oportunidades tuve la oportunidad de participar en estos congresos y en las cuales yo he mostrado las actividades que realiza
la atención primaria de la salud en los lugares más alejados de nuestra localidad de Tilcara. Este 2020 modificó desde el inicio diferentes actividades que desempeñamos, sobre todo lo que concierne a las giras médicas. Hubo que suspenderlas, hubo que modificar todas las actividades de atención primaria, como es el control del niño sano, la vacunación, el control de los pacientes con enfermedades crónicas, los talleres que se acostumbraban a dar, las coberturas en las fiestas patronales, todo lo que se vio afectado por este confinamiento tuvo que modificarse y adaptarse en lo que es atención primaria de la salud, y gracias al equipo que tenemos de agentes sanitarios se pudo lograr. Se modificaron y se suspendieron aquellas giras médicas que solíamos hacer todos los años, y para ello se capacitó más al agente sanitario de aquellas localidades para mantener aislada a su población y mantenerla controlada. También tuvimos que modificar lo que era el esquema de vacunación del calendario nacional, y en esta oportunidad los agentes sanitarios salieron con la vacunación casa por casa, tanto para la población infantil como la población adulta, en lo que concierne a la vacunación antigripal y en lo que en su momento era la vacuna para la neumonía. Y así se fueron modificando actividades en los diferentes puestos de salud, tanto de los lugares alejados como de los lugares cercanos al hospital. El hospital mismo modificó su organigrama, su atención, se cerraron consultorios, se abrieron zonas de COVID, y esto modificó mucho la actividad de los profesionales, la educación de la comunidad, de pronto verse limitada a una sola puerta de ingreso, al control, a la temperatura, al uso del barbijo, al solicitar un turno, la modificación de turnos. O sea, yo creo que todas estas actividades que se modificaron a nivel de salud no fue solamente en nuestra área, fue en todo el mundo y en nuestro país también. Y así fuimos transcurriendo el 2020 con diferentes actividades como la vacunación, el control de las embarazadas se continuó haciendo, la vacunación casa por casa, el llevar el medicamento al paciente con enfermedad crónica a domicilio, porque en esos momentos de confinamiento no podían venir a los controles. Se extendió, se modificó el control del niño sano y todas otras actividades que solíamos desarrollar, sin dejar de llegar con la cobertura a toda la población. Costó, hubo falta de medicación, hubo falta de algunas cosas, pero tratamos de lograr que todo esto llegue a la comunidad, no se deje, llegue a la gente que más lo necesitaba. Hasta que pasado octubre, noviembre, ya empezamos a hablar de la vacunación COVID y tuvimos que armar nuevamente un esquema de vacunación, cómo íbamos a citar a la gente, cómo íbamos a llegar a los lugares más alejados, cómo íbamos a mantener la temperatura de estas vacunas. La verdad que el equipo de los agentes sanitarios, los supervisores, los profesionales, trabajamos en equipo para lograr la cobertura de vacunación COVID en nuestra área. Actualmente tenemos más del 80% de los adultos mayores vacunados. Con las 2 dosis de COVID se completó los esquemas de vacunación a todo el personal de salud, personal de seguridad, docentes. En estos momentos estamos haciendo la cobertura de vacunación de 12 a 16 años. Y bueno, esperamos que podamos seguir brindando en este 2021 mejor cobertura, volver a la casi normalidad para poder llegar a la población. En esta semana tuvimos la novedad de que estamos levantando el área COVID de nuestro hospital para poder habilitar más consultorios para la atención de la comunidad. Y también la novedad, la grata novedad de que los casos están disminuyendo. Por suerte, en nuestra población, en lo que terminó el septiembre, con 2 casos únicamente en el mes, y bueno, creo que tiene que ver con el trabajo del 2020, con la campaña de vacunación, con la concientización de la gente
Y bueno, esperemos que este 2022 que se acerca nos permita seguir trabajando más, mejor, para mejorar la calidad y la salud de nuestra población. Nos dejó muchas experiencias tristes, nos dejó muchas experiencias lindas, nos dejó muchas experiencias de haber mejorado en algunas coberturas. Sobre todo tuvimos la satisfacción de saber que la cobertura de niños en cuanto a la vacunación en el 2020 no fue influenciada por la campaña, es decir, que no tuvimos dificultad para vacunar, al contrario. En el 2020, donde todos estábamos confinados, las mamás no querían salir con los niños, no venían al control de vacuna, la campaña de la vacunación casa por casa por los agentes sanitarios logró una mayor y mejor cobertura que en los años anteriores que no teníamos pandemia. O sea que esto se vio reflejado en una evaluación que hicieron las pediatras y que fueron felicitadas en el Congreso de Pediatría, y esas felicitaciones llegó a los agentes sanitarios, que gracias a ello, a pesar de la pandemia, lograron la cobertura de vacunación del calendario nacional aún en pandemia, e incluso la superaron comparándola con los años anteriores. Ese trabajo se ve reflejado en la salud de los niños y aprovecho para agradecer y felicitar a mis agentes sanitarios, yo que digo mis agentes sanitarios, que son los que velan por la salud de la población. Jorge me pidió hacer este pequeño video para poder compartir nuestras experiencias con la comunidad, con la gente del Congreso, nuestras experiencias de atención primaria y la salud en pandemia. Hay miles de anécdotas, hay miles de experiencias vividas, hay miles de situaciones compartidas con los colegas, situaciones donde no podíamos llegar y el agente sanitario era el que tenía que ir y controlar parámetros, llevar medicación. Si tuviéramos que hacer un video nos extenderíamos por más de 1 hora porque hay muchas anécdotas para contar, pero lo que más rescato es el haber trabajado en equipo con todo el equipo del hospital. Saber saltar aquellos obstáculos que teníamos, y bueno, y eso nos dio más fuerzas, más ganas de seguir trabajando y mejorando en los próximos años, y bueno, y que la pandemia quede como un recuerdo y como una experiencia para superarnos día a día. Es un videito breve, pero quiero hacer llegar mis saludos a todos y agradecer nuevamente por invitarme a participar en este Congreso de Musicoterapia en su 23 edición. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Eso depende en dónde y cómo, en cuándo participa cada uno de nosotros en este Congreso Nacional número 23. Agradecemos esta invitación para participar, reconociendo el valor que tiene sostener a lo largo de tantos años una actividad. Mi nombre es Gabriela Wagner, soy musicoterapeuta, recibida en la Universidad de El Salvador, entre otras cosas. Y en algún momento fui presidenta de la Asociación Argentina de Musicoterapia y de la Federación Mundial de Musicoterapia. La docencia y la investigación fueron y son mi interés constante. Actualmente soy profesora emérita en la USAL, profesora invitada en el Instituto Universitario del CEMIC. Buenos días, mi nombre es Pedro Dor, soy licenciado en musicoterapia. Actualmente me desempeño en la Universidad de El Salvador como docente y en el Instituto CEMIC. A su vez, me dedico a la investigación, estoy como investigador en formación en la UBA, en un programa acerca de la antropología de la religión y antropología simbólica, perteneciente al programa de UBACIT. Soy un interesado continuo en lo que es la intersección o la combinación entre el arte, la investigación y todos aquellos aspectos vinculados a la espiritualidad y la religión, y a su vez me especializo en la clínica de niños y niñas desde la musicoterapia.
Hoy nuestro tema va a ser herramientas, recursos y técnicas musicoterapéuticas como opciones de recolección de datos en investigación cualitativa mixta. Nuestra indagación tiene como objetivo aportar a la comprensión de un proceso musicoterapéutico y de artes combinadas en un grupo de mujeres trans. Para dar comienzo al aspecto de la investigación cualitativa, en el contexto de la musicoterapia, es necesario introducirse en este ambiente. En este sentido, a partir de la década de los 90, médicos e investigadores en musicoterapia consideran que los efectos tradicionales de la investigación tienen serias deficiencias para esclarecer aspectos importantes de su práctica clínica. La tendencia de investigar las áreas congruentes entre la investigación cualitativa y la musicoterapia dio lugar a varios tipos de investigación cualitativa, con la intención de preservar aspectos musicales y extramusicales inherentes a su práctica. En este caso, la novedad en la investigación es considerar el mismo proceso de abordaje musicoterapéutico y artes combinadas como un devenir en donde los recursos, herramientas y técnicas son en sí mismos opciones de investigación cualitativa mixta que permiten esto que se ha mencionado anteriormente, la comunicación intra, inter y transsubjetiva de aspectos subjetivos de cada uno de los participantes que pueden aparecer o no en la narrativa verbal. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las particularidades de la autopercepción de género de las participantes en este grupo de mujeres transgénero que emergen en un proceso de intervención comunitaria de interacción corpóreo, sonoro, musical y artes combinadas? Y nuestro presupuesto de base es la interacción no verbal, musicoterapéutica y de artes combinadas es puente de comunicación, entonces, intra, inter y transsubjetiva que devela aspectos subjetivos que pueden aparecer o no en la narrativa verbal, complementando nuestra visión y comprensión de cada una de las participantes. En este sentido, los objetivos de investigación que nos propusimos fueron 3. El primero es conocer las particularidades de la autopercepción de género de las participantes, mujeres transgénero, reflejadas en producciones corporo-sonoro-musicales en interacción, utilizando técnicas, herramientas y recursos musicoterapéuticos. En un segundo lugar, el objetivo es indagar acerca de las variaciones en la autopercepción de género de cada participante en sus diversas etapas vitales en un contexto de extrema vulnerabilidad que incidieron en su situación actual de adicción a sustancias psicoactivas y secuelas del HIV y las escenas acústicas evocadas, recreadas y creadas en interacción grupal. Por último, el tercer objetivo es analizar la relación entre los participantes, su vestigio sonoro escénico traducido en producciones corporo-sonoro-musicales en interacción grupal, que denominamos obras, y la construcción de vínculos intra- y extragrupales. ¿En dónde se realizó esta investigación? El escenario de la investigación fue un dispositivo de intervención comunitaria musical y artes combinadas con mujeres transgénero. ¿Cómo se generó la idea? Desde la sección de situaciones vitales derivadas de la marginalidad y la exclusión social, coordinada en ese entonces por la licenciada Mercedes Carrasco, del Hospital de Clínicas Departamento de Salud Mental. La propuesta en sí es disponer de un equipo interdisciplinario
en donde especialistas, musicoterapeutas y arteterapeutas, junto con psiquiatras, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, puedan abordar la complejidad de esta problemática, siempre a través de técnicas que tengan que ver con lo musical y la interacción artística. Ahora el licenciado Dor, mi colega, les va a hacer conocer específicamente algo acerca de la Casa Animi. El dispositivo Casa Animi procura ser un espacio para recibir, albergar, acompañar, capacitar e incluir paulatinamente en el tejido social a las mujeres trans de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que dejan su huella, que dejan su situación de calle o con alta médica y no tienen un contexto favorable para reinsertarse y desarrollarse íntegramente. Desde este nuevo dispositivo, lo que se propone es que las mujeres trans sean acompañadas en la organización de su vida, lo que implica volver a establecer sus vínculos afectivos e ir incorporándose de a poco al mercado laboral y principalmente ayudarlas a detectar todos aquellos recursos institucionales y legales existentes en la actualidad que les permita acceder de manera rápida y efectiva a sus derechos humanos. Esto generaría un gran cambio en sus vidas, ya que estaría en condiciones de salir de su situación de vulnerabilidad y romper con el estigma. Nuestra fundamentación teórica está fundamentada en lo que demostramos: esquema conceptual, referencial y operativo musicoterapéutico. Tomamos la idea de Pichon-Rivière y lo complementamos, lo adaptamos a lo que es esta misma idea de esquema conceptual, referencial y operativo en el ámbito de la musicoterapia. Entonces, ¿cuáles son nuestros presupuestos básicos, no? La experiencia musical es un proceso multisensorial y multisémico. O sea, nos corremos de la posición de que si bien es solamente auditivo, si bien se reconoce su esencia o su particularidad de ser un estímulo auditivo. La musicoterapia grupal psicodinámica con fundamentación neurológica, psicosocial y espiritual. Otra idea que guía este sistema conceptual, referencial y operativo es que la transmisión musical oral es un reflejo de la identidad sonoro-musical corporal en interacción. Y finalmente, la interacción no verbal es puente de comunicación intra, inter y transsubjetiva. Para la construcción de esta investigación, nosotros hemos determinado procedimientos de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, ya hemos hablado de la población y hemos tocado también la temática del enfoque. A continuación vamos a trabajar sobre el diseño de la investigación. En este sentido, el enfoque que tomamos es un enfoque cualitativo, el diseño de investigación es fenomenológico, la población, mujeres trans que viven en la comunidad de la Casa Animi, instrumentos de recolección de datos, grabación de audios, videos, crónicas, reuniones de equipo, y el procedimiento de recolección de datos lo que tomamos fueron 5 encuentros. ¿Cuáles fueron los recursos? Los recursos materiales, instrumentos musicales, percusivos, melódicos y armónicos, equipo de música, lápices, pintura, máscara. Los recursos humanos fueron el investigador musicoterapeuta y asistentes co-musicoterapeutas que registran el escenario realizando grabaciones, fotografías, filmaciones y crónicas in situ. Las técnicas elegidas para un seguimiento sistemático fueron la creación colectiva de canciones,
la confección interactiva de la banda sonoro-musical de la vida, que incluyó la historia vital sonoro-musical o autobiografía sonomusicalizada, improvisada en tiempo real y utilizando música editada. Y por último, la sonodramatización de situaciones vitales actuales. A grandes rasgos, podemos decir que la recolección de datos incluyó la inclusión de observadores participantes de tipo pasivo e interactivo en cada uno de los encuentros, el registro in situ del encuentro, tanto en audio como en video y por escrito, y las reuniones post-encuentro de discusión. Recolección de datos en los encuentros. Bueno, hemos visto grabaciones en audio, grabaciones en video, fotografías, crónicas, y focalizados en los relatos testimoniales orales o escritos de los participantes, las producciones paramusicales como letras de canciones, rimas, interjección que expresa sentimientos, expresiones faciales, corporales, gestos, danza, proxemia, y por otro lado en las producciones musicales como la banda sonora autobiográfica, la creación colectiva de canciones, la sonodramatización de situaciones vitales, etc. Y producciones pictóricas, esculturas y máscaras. En un dispositivo donde estas posibilidades se podían como aprehender como un continuum, teniendo en cuenta la hipótesis antes comentada que la interacción sonoro-musical es una experiencia multisensorial. A continuación, vamos a ver ejemplos de cada uno de estos datos recopilados, pero yo quisiera aclarar algo, que el proceso grupal mencionado no tenía como objetivo la investigación o el monitoreo sistemático de los procesos no verbales, musicales, artísticos, pero en la medida que fue desarrollándose el proceso, comenzamos a darnos cuenta que era necesario definir objetivos, organizar la recopilación de esta información en nuestros registros de grabaciones y filmaciones, los testimonios subjetivos, para poder diseñar las actividades disparadoras de los próximos encuentros. Y poco a poco, entonces se construyó este dispositivo y de investigación. Siempre recordando que un proceso terapéutico no es un proceso de investigación, que metodológicamente tenemos que poder abstraer fuera de contexto el material recopilado para analizar con metodologías científicas compartidas por la comunidad de musicoterapeutas e investigadores cualitativos en este caso. En un ejemplo de testimonial, una de las integrantes del grupo de Animí escribió lo siguiente: me gustaba porque lo bailaba, me hizo recordar a mi infancia. Yo también tenía amigas que les gustaba el ballet. Me encantaba su admiración por querer ser mujer. Me encantaba cuando ella se sentía muy mujer. Estas palabras, de parte de una de las integrantes de Animí, fue a raíz de ver y reflexionar sobre la película Girl, acerca de una jovencita transgénero que luego de pasar por diferentes obstáculos en una escuela de danza, realizó su tratamiento hormonal y una lucha por sentirse parte de un grupo que le daba la espalda. El próximo ejemplo, la próxima viñeta, nos va a llevar a la banda sonora autobiográfica. Acá una de las integrantes del grupo trae una canción, la canción Nananita, enseguida lo vamos a compartir, y esta es solamente
un momento, porque es difícil compartir todo, pero este es un momento en que ella recuerda su primera etapa de la infancia. En realidad, más tarde, en esta misma banda sonora, aparece una canción de trabajo, porque a los 6, 7 años, muchachito, es un muchachito que va a trabajar al campo para recolectar la cosecha. Veamos entonces, escuchémoslo, y lo dejo a ustedes observar cómo se sienten, qué emoción despiertan ustedes esta canción, pues cada una de estas pequeñas obras hay que reconocer que tiene un efecto sobre el auditorio, y de alguna manera el auditorio, en este caso las escuchas, somos los musicoterapeutas y el grupo de profesionales que estamos trabajando con ellos. Que la banda sonora autobiográfica permite una conexión, una recapitulación, un autorreconocimiento, una nueva manera de autopercibirse, no desde la narrativa verbal, sino la narrativa musical. La viñeta número 3 es un proceso, el resultado de un proceso de creación colectiva de canciones. En este caso, estamos hablando de cómo de alguna manera compartir, festejar o recordar el Día de la Mujer. Una creación colectiva de canciones puede ser un proceso de una sesión o de varias sesiones, como en este caso, y finalmente tenemos una obra. Vamos a escuchar la obra. Para poder entender mejor y la mirada de análisis de lo sonoro musical que vamos a exponer después, esta posibilidad de creación colectiva podemos denominarlo también como un proceso de poiesis, que a su vez impacta en el auditor y provoca determinadas emociones. Esto de emoción, creación, a través de la creación de una obra, es un proceso de ida y vuelta, en la cual, desde el punto de vista cualitativo, es importante observar y tratar de percibir el proceso del grupo, pero también el proceso de uno mismo como escucha. Somos mujeres luchadoras, somos compañeras, uniendo fuerzas todo se puede. Ey, sociedad, despiértate, ya fue allí, estás esperando un mundo diferente. Aguanta que apenas saldrás, no dejes que tu mente la aplaste. El que decida la felicidad de Dios es nuestra alegría. El amor es un rayo de luz y deja un mundo lleno de sorpresas y descubrimientos para un
habíamos hablado del proceso de uno mismo como escucha, y es por eso que nosotros le damos tanta importancia al registro de las reuniones de equipo, en la cual podemos explayarnos desde estos cambios que esto también provoca en nosotros como escuchas. Acá en este momento, en esta imagen, en la viñeta 4, podemos observar, es interesante ver varios terapeutas y un grupo de 4 chicas, y estamos trabajando con máscaras. ¿Qué son las máscaras? De alguna manera, las máscaras son justamente estas posibilidades nuestras de identificarnos con personajes para que nos ayuden a adaptarnos y a sobrevivir en la comunidad. En este caso, digamos, el proceso era la escucha de músicas compartidas, las preferencias musicales de los integrantes del grupo, los sentimientos que estos provocaron en ellos y cómo estos podían ser plasmados en una máscara. A su vez, una vez realizadas las máscaras, estas volvieron a ser sonodramatizadas. Y en esas sonodramatizaciones, digamos, lo original fue como dar lugar a la emoción que estaba representada en las máscaras. Para analizar el material recopilado, determinamos ciertas categorías de análisis. En un caso, la autopercepción de género, entendida en cuanto a la narrativa musical y narrativa verbal individual y grupal. Ejemplos: creación colectiva de la canción, Somos Mujeres Luchadoras, que fue la viñeta que pasamos anteriormente. La segunda categoría son las variaciones en la autopercepción de género a lo largo del ciclo vital, que comprende la evocación y recreación de la primera canción que se recuerda. Ejemplo: Nanita, Nanita, Nana, Nanita, canción de trabajo, que también hemos visto en el video anterior. Nos queda por pensar dentro de esta mirada interdisciplinaria, teniendo en cuenta esta percepción multisensorial de la música, cómo nosotros podemos ocuparnos de lo específicamente musical, o sea, cuál sería el modelo semiótico con que podemos analizar cada una de estas pequeñas obras de las cuales hemos hablado a lo largo de la exposición. En este caso hemos elegido el modelo semiótico tripartito de Molino y Nattier. Los participantes, de alguna manera, son los generadores, o sea, de esta poiesis, que da como resultado una obra corporo-sonoro-musical, o sea, en donde aparece no solamente el aspecto melódico, solamente el aspecto armónico, sino todo lo que implica esta generación de ideas musicales, en los cuales cada una de las pequeñas formas, cada uno de estos recuerdos, de alguna manera, tienen que ver con aspectos intrapsíquicos, vestigios sonoros escénicos de nuestra propia vida. Esto da lugar entonces a una reacción por parte del musicoterapeuta como escucha, que sería el aspecto estésico. Y lo inmanente en realidad es aquello que nosotros podemos extraer de este proceso, o sea, la obra misma. No nos vamos a detener en los tipos de análisis que podemos hacer de la obra misma, pero tengamos en cuenta que la obra misma también es producto de un proceso simbólico, que puede ser analizada desde el punto de vista de su estructura musical, puede ser analizado desde lo tímbrico, la densidad cronométrica, o sea, parámetros musicales, que otra vez abren nuevas puertas para la comprensión y para la complementación de esta pregunta de la investigación, que era la autopercepción de género
en este grupo de mujeres trans. Complementamos este modelo semiótico tripartito de Molino y Nattier con el concepto de identidad sonora propuesta por Benenson en toda su complejidad y, por otro lado, la metodología de microanálisis propuesta por Bosch, que de alguna manera nos permite justamente esto, analizar en lo más pequeño, desde el punto de vista de micro, esta producción sonoro-musical. Nosotros entonces quisiéramos como conclusión preliminar, de comentar, compartir con ustedes, que un análisis de los procedimientos musicoterapéuticos fuera del contexto de la intervención comunitaria nos permitió reflexionar acerca de las herramientas utilizadas y establecer paralelos con técnicas de recopilación de datos cualitativos, como por ejemplo la investigación social, el método autobiográfico, las historias de vida y testimonios, entrevistas en profundidad, métodos de recolección de datos de la antropología, como la de la observación participante, y la observación en profundidad, análisis textual y grupos focales. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que necesitas de la música, todo en un mismo lugar. Formación musical para la familia, música en vivo para eventos, musicanterapia del adulto mayor, serenatas en vivo y en línea, y home studio. En nuestro programa de musicanterapia del adulto mayor, contamos con terapias grupales y serenatas al oído. Somos marca reconocida en la musicalización de eventos. Nuestra especialidad, las bodas. Contamos con todos los formatos y opciones para potenciar la emotividad de cada momento. El último año ha demostrado que no es momento de seguir postergando nuestro deseo de tocar un instrumento e incursionar en la música. Por eso contamos con todas las herramientas, métodos y procesos para ayudarte a cumplir ese sueño. Arte aparte, sigue sonando, sigue soñando. Composición, asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia, Tilcara, Argentina. Soy fueguino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y pasaron 10 años. De la mano de Marcelo Levicoy y el Sindicato Argentino de Músicos Seccional Ushuaia, nacieron la lucha y la constancia. Se asomó la esperanza y nos atrevimos a ir por los primeros sueños. Hoy, esos sueños se hacen realidad. Hoy, 22 familias fueguinas de músicos tienen su solución habitacional.
Hoy construimos bases de prosperidad y desarrollo. Quiero agradecer al SADEM Ushuaia y agradecer también especialmente a Marcelo Levicol. Muchísimas gracias. Más cumplido, gracias máquina, gracias a la gente del SADEM. Muchas gracias al SADEM y a la conducción de Marcelo Levicoy. Bueno, muchas gracias SADEM Ushuaia, a todos los muchachos que han trabajado en esto. No lo puedo creer, estamos muy felices, muy felices. Gracias. Gracias SADEM Ushuaia por este sueño. Gracias SADEM Ushuaia. Gracias SADEM Ushuaia, conducción Marcelo Levicoy. Bueno, queríamos agradecerle al SADEM y a Máquina Levicoy por este regalo, así que muy contento, gracias. Gracias al SADEM Ushuaia. Muchas gracias Máquina. Muchas gracias, mi nombre es Javier Piñal, soy secretario gremial acá del SADEM. Hace desde el año 94 que estoy con mi sueño. Se lo agradezco a SADEM, a mi compañero Cielo Máquina Levicoy. Muchas gracias al SADEM por esta oportunidad. Y gracias Marcelo, después de muchos años logramos el propósito para todos los que venimos luchando en el SADEM. Un abrazo y suerte. Sindicato Argentino de Músicos. Seccional Ushuaia. Conducción Marcelo Levicoy.
Composición. Asistencia clínica, formación e investigación en músicas, musicoterapia y salud mental. Centro Quebradeño de Musicoterapia. Tilcara, Argentina.